¿Existe una problemática en la imputación, en la ausencia de una imputación por parte del Código Procesal Penal? Sí, existe. ¿Cómo así? Cuando nosotros, las personas de a pie, muchas veces somos objetos de una imputación por parte de una autoridad. Para hacer el ejemplo más preciso en este caso, y a lo que quiero ir sobre la problemática en el nuevo Código Procesal Penal, me voy a referir al Ministerio Público. El Ministerio Público arrastra desde el modelo procesal antiguo, desde el viejo, una ausencia grave de imputación. No solamente lo vemos con el Código de 1940, muchos de los colegas, estudiantes, académicos, hemos podido advertir cuando vemos un requerimiento de formalización de denuncia penal en una audiencia de presentación de cargos con el Código de 1940, cuando vemos un dictamen fiscal al final de una etapa de instrucción, o quizás cuando en el nuevo Código Procesal Penal, cuando se culmina la investigación preparatoria y presenta su requerimiento de acusación, hemos visto esas ausencias, esa falta por parte del Ministerio Público de no precisarnos de manera detallada, circunstanciada, en modo, tiempo y espacio, el nivel de imputación que se exige para que una persona pueda gozar de un eficaz derecho de defensa por parte de su abogado. Pues bien, esa problemática, como lo dije en un inicio, no es de ahora, ni tampoco es algo que nosotros venimos aquí a ventilar, como se dice, por querer sacar ventaja a algunas deficiencias en los sistemas fiscal, en la persecución del delito. No, sino es algo que es una realidad que tenemos que ver sobre la naturaleza por parte de estos operadores de justicias que no cumplen con las exigencias. Pues bien, escuché en algún momento a buenos abogados, digámoslo así, que muchas veces discuten las circunstancias de exigir al órgano persecutor del delito una imputación clara y precisa y circunstanciada sobre la comisión de un delito que le atribuye a su patrocinado. Ellos dicen en esta posición, habría que ser bien loco para pedir que a mi cliente lo imputen de manera correcta. Habría que ser una persona muy, pero muy, digámoslo así, fuerte, capaz de saber que al tocarle la puerta a un juez y decirle, oye juez, presento una observación respecto a la formalización de investigación preparatoria o respecto al requerimiento de acusación, porque he podido advertir que hay una ausencia de imputación, he podido advertir que hay una ausencia en el requerimiento de acusación, en el modo circunstanciado, en el modo claro y preciso y detallado de la imputación. Pues estos abogados hacen observaciones que hay que ser bien valiente para pedir imputación clara y precisa respecto a sus clientes. Bueno, son posiciones que nosotros los abogados, de acuerdo a muchos aspectos de una defensa eficaz, podemos evaluarlo en su momento. Pero aquí hay otra cosa, que otros abogados sí exigen el nivel de imputación, lo exigen en la investigación preparatoria, mediante una acción jurisdiccional llamada tutela de derechos. Y yo me pregunto, y invito a analizar este espacio para poder hacernos para poder analizar esta pregunta. ¿Es recomendable, sugerible, solicitar una tutela de derecho por una ausencia de imputación necesaria
en una investigación preparatoria, es estratégico en un requerimiento de acusación mediante un control de acusación en la etapa intermedia, pedir al juez que el fiscal nos acuse de manera correcta bajo los lineamientos de la imputación necesaria. La respuesta a esta pregunta sería un análisis que tendríamos que hacerlo nosotros, los abogados, sobre la naturaleza del caso, sobre el caso específico que estamos llevando. Para no ser muy impreciso con lo que pretendo explicar, cada abogado cuando asume una defensa, ya sea en una investigación preparatoria ya formalizada o frente a cuando ya existe un requerimiento de acusación, todo abogado analiza la situación sobre la que está asumiendo una defensa. Es decir, yo abogado, yo Julio Beso, si voy a asumir una defensa en una investigación preparatoria ya formalizada, si advierto que existe una ausencia de imputación clara y precisa sobre el hecho que nos están imputando, analizaré las consecuencias si es que al pedirle mediante una tutela de derecho que el juez exija que el fiscal corrija esa precisión de hechos, va a salir ventajoso para mi cliente o de repente lo va a perjudicar. Eso nosotros como abogados en su momento lo analizaremos, si de acuerdo a las exigencias, a la propia naturaleza del proceso, resulta necesario o no resulta necesario. La imputación, como lo dijimos en un inicio, posiblemente puede empezar frente a una detención por flagrancia delictiva. Ahora bien, estas ausencias de imputación en una flagrancia delictiva donde la autoridad policial toma protagonismo o quizás en la formalización de investigación preparatoria donde la fiscalía también toma protagonismo o quizás en una etapa más adelante que es el control de acusación donde la fiscalía también de alguna otra manera tiene que precisar estos hechos concretos. Es justamente a lo que yo les invitaba, a hacer una reflexión sobre la problemática que existe en la ausencia de una imputación en el Código Procesal Penal. Ya hemos podido advertir quiénes son los generadores de imputación. Hemos dejado en claro que es la Policía Nacional y el representante del Ministerio Público. La Policía Nacional, siempre y cuando sea en una situación de flagrancia delictiva, porque cuando la autoridad policial percibe una conducta ilícita, de acuerdo a sus atribuciones, procede a detener a esta persona porque de alguna otra manera reviste una situación de flagrancia que da mérito a que se le restringe en ese momento a esa determinada persona su libertad. Entonces, la policía en ese nivel, en ese estadio, cumple cabalmente con hacer una imputación clara sobre las circunstancias que habrían dado mérito a esa detención policial. Es decir, realmente la policía cuenta con los mecanismos necesarios, con toda la información o toda la preparación para decirte, te voy a detener por esta razón, bajo estas circunstancias. Es una pregunta que nos podemos hacer muchos de los abogados en el nivel que nos encontremos. Yo particularmente, como abogado, muchas veces cuando tomo conocimiento que mi patrocinado se encuentra detenido en una dependencia policial por haber sido detenido bajo una situación de flagrancia, ¿qué es lo primero que encontramos?
encontramos un acta de intervención policial, encontramos otras actas como son registro personal, registro de incautación, entre otros. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la imputación? ¿Dónde nos van a dar ese mínimo nivel de detalle para saber cuáles son los cargos o la información necesaria para poder cumplir con una defensa eficaz en el ejercicio de la abogacía? En las actas de intervención, en las actas de registro, ¿dónde vamos a encontrar esa imputación? La autoridad policial está en la obligación de informarnos a nosotros como abogados simplemente cuáles son los hechos, o debió haberlo informado en un inicio a la persona que lo habría detenido. La autoridad policial está en la obligación desde el primer momento, estadio inicial, que va a proceder a una detención policial, a comunicar a la persona que lo detiene cuáles son los cargos, cuáles son los hechos que estarían dando mérito a esta acción de detención y propiamente de imputación, porque no habría detención si no hay imputación. Se resultaría ilógico que yo te detenga si no hay una imputación en tu contra. Entonces, la Policía Nacional tiene que garantizar en ese momento que la percepción de ese dato real revista de alguna otra manera información con características de un comportamiento delictivo, y de esa manera informarte que a usted lo estoy deteniendo en este momento por esta razón. Y es más, el derecho dice que la comunicación no solamente tiene que ser verbal de la imputación, sino también escrita, un acta de lectura de derechos. En esa acta de lectura de derechos, tú no es para que luego le entregues al abogado cuando ya asume la defensa y le digas, mira, aquí está la imputación, aquí está lo que yo hice con tu defendido, o las acciones que he realizado para tu defendido. No. La comunicación verbal o escrita sobre la imputación no es para el abogado, es para el ciudadano sobre el cual se ejerce esa atribución de haber realizado un comportamiento con características de un delito. Eso es justamente lo que exige la imputación, y ya lo hemos visto, hay una base legal, tenemos la Constitución, tenemos el Código Procesal Penal y también tenemos una base supraconstitucional. Entonces, si nosotros tenemos esa base para poder decir, no me tienes que decir a mí, abogado, cuál es el nivel de imputación, se lo tienes que decir a esa persona que está deteniendo para que esa persona goce. Primero, goce de que se está respetando un principio de legalidad, que su detención se da de acuerdo a las exigencias de este Código Procesal Penal. Luego, para que garantices el derecho de defensa de esta persona, porque si tu autoridad policial en este momento que no cuentas con la participación del representante del Ministerio Público, no le garantizas esos derechos, no me puedes justificar que lo vas a hacer cuando recién comuniques a la fiscalía. No, ese es el momento en que tu autoridad policial tienes que decirle a la persona que está deteniendo cuál es ese cargo en su contra para proceder a su detención. Ahora, ¿qué sucede en las situaciones que no hay flagrancia? ¿Quién tiene la responsabilidad de la imputación? Pongamos en el siguiente caso, Julio Beso se va a la comisaría y presenta una denuncia porque su vecino, el señor Víctor, le acaba de sustraer su celular cuando se encontraba en su puerta. Ese hecho lo comunica la policía. La policía lo que hace inmediatamente es oficiar al Ministerio Público, quien tiene la titularidad de la conducción y dirección de la acción penal, para que mediante una disposición aperture diligencias
necesarias e inaplazables para la investigación sobre el hecho que habría sido materia de denuncia. Entonces, si Julio Besso fue a denunciar y la policía inmediatamente comunicó a la fiscalía, ¿en qué momento la autoridad policial le corre traslado de esa imputación que denunció Julio Besso al señor Víctor, la persona que habría sustraído este celular? ¿Cuál es el momento? Ni bien recibe la denuncia o posteriormente de recibir la denuncia o cuando luego comunica a la fiscalía. ¿En qué estadio la policía cumple con esta exigencia o lo tiene que hacer necesariamente la fiscalía? Si yo fuera la persona que estaría siendo sujeto de una imputación, quizás desconozca que me han denunciado, pero desde el momento que yo recibo una citación policial o una notificación de alguna autoridad, en este caso, para ser preciso, de la autoridad policial, desde este momento que estoy siendo citado, estoy en todo mi derecho de tomar conocimiento sobre la imputación. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Y no me dejarán mentir. Hemos visto que muchas veces las citaciones policiales tienen esta simple calificación. Citación policial. Mediante la presente se le cita a usted, señor Julio Besso Milla, a fin de que se presente a esta dependencia policial el día 15 de agosto a horas 8 de la mañana por el presunto delito que se viene investigando en esta unidad de robo agravado, en agravio del señor fulano. Firma, jefe de la unidad, fecha del documento que se ha realizado, y esto es lo que nos llega. Yo me pregunto, esa citación policial, bajo esa información que yo le estoy dando, ¿cumple con las exigencias de la Constitución, de nuestro Código Procesal Penal o de las exigencias internacionales? La respuesta es no, no cumple. Quizás muchos académicos me podrían decir, doctor, pero la imputación en ese nivel de sospecha inicial no es tan exigente como lo puede pedir más adelante. Entonces, consideramos de que usted no puede exigir imputación en ese estadio. ¿Cómo que no, doctor? ¿Cómo que no? La citación policial es con la finalidad, ¿con qué fin? Que tú, Julio Besso, asistas ante el despacho de una autoridad con la finalidad de brindar información, ya sean de descargo o de una naturaleza distinta sobre el hecho de imputación. Entonces, tú no me puedes citar con un documento, y muchas veces son documentos que tienen la mitad de una hoja, no me dejarán mentir, quienes hemos asistido a dependencias policiales con citaciones, hemos podido advertir que la citación es la mitad de una hoja, y con 5 o 6 líneas, contando la fecha. Entonces, yo me pregunto, bajo esa condición que tiene, bajo esa característica que tiene la citación policial, ¿estaríamos en una situación que cumple con las exigencias de la imputación? La respuesta es no, nuevamente. Porque lo que yo mínimamente tengo que solicitar en una citación policial sería, haciendo una observación formal a la citación, sería, precíseme usted, primero, ¿qué autoridad fiscal está a cargo de la investigación? 1. 2. Precíseme usted en qué condición voy a asistir a declarar. Es decir, si hablamos de imputación, la autoridad tiene que precisarme en qué condición voy a asistir. 3.
hágame un relato sobre los hechos en un nivel de sospecha inicial sobre la imputación en mi contra. Es decir, en esta citación, tú me tienes que motivar mi concurrencia a tu dependencia policial. Tú me tienes que decir por qué razón me estás citando. No es suficiente que tú me digas el día, la hora, y porque estás investigando un delito de robo, un delito de violación, un delito de estafa, un delito de peculado, un delito de tráfico de influencia. No es suficiente. La autoridad policial, que me imagino, para diligenciar una notificación, para tomar una declaración, ya habría comunicado a un despacho fiscal, ya habría una carpeta, una disposición sobre actos urgentes inaplazables o actos urgentes innecesarios para la investigación. Entonces, si ya contamos con una carpeta fiscal, ya cumplimos con las exigencias de comunicar la noticia criminal a una fiscalía, yo, autoridad policial, dando mérito o cumpliendo con las exigencias del principio de legalidad, principio de derecho de defensa, tengo que cumplir con estas exigencias. Es más, se tendría que a esta citación policial anexar la copia de la disposición fiscal que ha dado mérito a la apertura de diligencias preliminares en el nuevo Código Procesal Penal o en el Código de 1940, las diligencias que resulten necesarias para hacer una investigación preliminar.